En las alturas doradas de Asgard, donde el aire mismo parecía brillar con la esencia de la divinidad, Odín, el padre de todos, se erguía majestuoso en el balcón de su palacio. Su mirada, profunda como el abismo cósmico, escudriñaba el horizonte brumoso que ocultaba Jotunheim, el reino de los gigantes. El viento helado azotaba su rostro curtido por milenios de batallas y sabiduría, agitando su larga barba plateada como si fuera la espuma de un mar tempestuoso. El Dios Supremo apretó con fuerza el borde del balcón, sintiendo la frialdad del metal bajo sus dedos. Una determinación férrea se reflejaba en su único ojo, brillante como una estrella moribunda. Ha llegado el momento, murmuró para sí mismo, su voz grave resonando en el aire como un trueno distante. El hidromiel de la poesía debe ser recuperado. Con un gesto de su mano, tan sutil como poderoso, convocó a Loki, el dios del engaño. Como si se materializara de las mismas sombras del palacio, Loki apareció a su lado, una sonrisa traviesa bailando en sus labios delgados. ¿Me llamaste, padre de todos?, preguntó Loki, inclinando levemente la cabeza en un gesto que mezclaba respeto y burla. Odín se volvió hacia él, su único ojo brillando con una intensidad que habría hecho temblar a cualquier mortal. Necesito tu ayuda, Loki. Vamos a infiltrarnos en el reino de los gigantes. Loki arqueó una ceja, intrigado. Su mente, siempre ágil, ya comenzaba a tejer planes y estratagemas. ¿Y qué tesoro buscamos esta vez, mi señor? ¿Acaso las manzanas doradas de Yun no son suficientes para satisfacer tu hambre de poder? El hidromiel de la poesía, respondió Odín, su voz cargada de un anhelo casi palpable. La bebida que otorga sabiduría y el don de la palabra a quien la pruebe. Un poder que no debe permanecer en manos de los gigantes. Loki soltó una carcajada, el sonido rebotando en las paredes doradas del palacio. Vaya empresa. Robar el tesoro más preciado de los gigantes, justo bajo sus narices. ¿Y cómo planeas lograrlo sin que nos descubran? Incluso para ti, padre de todos, esto parece una tarea imposible. Odín sonrió misteriosamente, un brillo de astucia iluminando su rostro. Con engaño y astucia, por supuesto. ¿No son esas tus especialidades, dios del caos? Loki inclinó la cabeza, reconociendo el cumplido. Ciertamente. Pero incluso el mejor engaño necesita un plan. ¿Qué tienes en mente, oh sabio Odín? El padre de todos se alejó del balcón, adentrándose en las sombras del palacio. Loki lo siguió, sus pasos tan silenciosos como los de un gato. Nos disfrazaremos, explicó Odín. Tú y yo nos haremos pasar por simples trabajadores, buscando empleo en la fortaleza de Suttung, el gigante que guarda el hidromiel. Ah, el viejo truco del caballo de Troya, comentó Loki, su sonrisa ensanchándose. Pero, ¿crees que los gigantes serán lo suficientemente tontos como para caer en algo tan simple? Odín se detuvo frente a un espejo enorme, su superficie reflejando no solo su imagen, sino también fragmentos de otros mundos. Los gigantes son orgullosos y arrogantes. No esperan que los dioses de Asgard se rebajes a trabajos serviles. Además, añadió, su voz adquiriendo un tono más sombrío, usaremos magia para ocultar nuestra verdadera naturaleza. Con un movimiento de su mano, Odín comenzó a cambiar. Su figura imponente se encogió, su barba se volvió desaliñada y gris, su ojo brillante se apagó hasta parecer el de un anciano cansado. En cuestión de segundos, donde antes estaba el rey de los dioses, ahora se encontraba un viejo campesino, encorvado y aparentemente inofensivo. Loki silbó, impresionado. Vaya, vaya. Si no supiera que eres tú, pasaría de largo sin pensarlo dos veces. Mi turno, supongo. Con un chasquido de sus dedos, Loki se transformó en un joven aprendiz, con ojos grandes y curiosos y una expresión de inocencia que contrastaba fuertemente con su verdadera naturaleza. Perfecto, gruñó Odín con su nueva voz cascada. Ahora, escucha con atención. Una vez dentro de la fortaleza, debemos ganarnos la confianza de Suttung y su hija, Gunnlod. Ella es la verdadera guardiana del hidromiel.
nuestro éxito depende de que logremos acercarnos a ella. Lo'uki asintió, su mente ya anticipando los desafíos y las oportunidades que se presentarían. ¿Y una vez que tengamos el hidromiel? ¿Cómo planeas sacarlo de Jotunheim? Odín miró hacia el horizonte, donde las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo cada vez más oscuro. Eso, mi querido Lo'uki, lo decidiremos cuando llegue el momento. Por ahora, concentrémonos en entrar. Mientras los dos dioses disfrazados se preparaban para su peligrosa misión, en las profundidades de Jotunheim, la giganta Gunnlod vigilaba celosamente el preciado hidromiel, ignorante de la tormenta que se avecinaba. El destino de los 9 mundos estaba a punto de cambiar, todo por el poder de una bebida mágica y la astucia de 2 dioses dispuestos a todo por obtenerla. La noche cayó sobre Asgard, un manto de estrellas cubriendo el reino eterno. Odín y Lo'uki, en sus disfraces, se deslizaron silenciosamente hacia el Bifrost, el puente arcoíris que conectaba los mundos. Heimdall, el guardián de ojos dorados, los observaba con una mezcla de preocupación y resignación. ¿Están seguros de esto?, preguntó Heimdall, su voz resonando como truenos lejanos. El engaño puede traer consecuencias inesperadas, incluso para los dioses. Odín, en su papel de anciano, asintió solemnemente. Es necesario, Heimdall. El conocimiento y la sabiduría no deben estar confinados a un solo reino. Abre el puente. Con un movimiento de su espada, Heimdall activó el Bifrost. Un torrente de luz multicolor envolvió a los 2 dioses disfrazados, transportándolos a través del cosmos hacia el frío y peligroso reino de Jotunheim, donde su mayor aventura estaba a punto de comenzar. El alba teñía de rosa el cielo de Jotunheim cuando Odín y Lo'uki, aún en sus disfraces de anciano y joven aprendiz, aterrizaron en un páramo desolado. El frío cortante los recibió como un puñetazo, el viento aullando entre las rocas heladas y agitando la nieve que cubría el suelo como un manto blanco e interminable. Odín, encorvado en su papel de viejo campesino, se estremeció visiblemente. BRRR, había olvidado lo inhóspito que puede ser este reino, murmuró, frotándose las manos para entrar en calor. Sus ojos, ahora opacos y cansados, escudriñaron el horizonte en busca de algún indicio de civilización. Lo'uki, en su disfraz de joven aprendiz, saltaba de un pie a otro, su energía juvenil contrastando con la aparente fragilidad de su compañero. ¿Y ahora qué, maestro?, preguntó, manteniendo su papel a la perfección. Este lugar parece tan vacío como la cabeza de Thor después de una noche de hidromiel. Odín le lanzó una mirada de advertencia, pero no pudo evitar que una sonrisa tirara de las comisuras de sus labios. Cuidado con tus palabras, muchacho. Incluso las piedras tienen oídos en estas tierras. Señaló hacia una montaña lejana, cuya cima se perdía entre las nubes grises. Allí, en las entrañas de esa montaña, se encuentra el hidromiel. Pero primero, debemos encontrar el camino hacia la fortaleza de Suttung. Comenzaron a caminar, sus pies hundiéndose en la nieve profunda. El paisaje a su alrededor era de una belleza salvaje y peligrosa, enormes formaciones de hielo se alzaban como catedrales congeladas, reflejando la escasa luz en 1000 colores diferentes. A lo lejos, el rugido de alguna bestia desconocida rompía el silencio, recordándoles que no estaban solos en aquel páramo helado. Tras horas de caminata, el viento comenzó a arreciar, trayendo consigo una tormenta de nieve que dificultaba la visión y el avance. Lo'uki, tiritando a pesar de su disfraz, se acercó a Odín. «Maestro», gritó para hacerse oír sobre el aullido del viento, «debemos buscar refugio o moriremos congelados». Odín asintió, sus ojos entrecerrados escudriñando el paisaje blanquecino en busca de algún resguardo. De repente, un rugido ensordecedor resonó en el aire, tan cercano que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Una enorme figura se alzó ante ellos, emergiendo de la tormenta como una montaña viviente. «Un gigante de hielo», exclamó Lo'uki, su mano instintivamente buscando un arma que no llevaba. Odín lo detuvo con un gesto, su rostro arrugado mostrando una calma que contrastaba con la situación. «No. Recuerda nuestros papeles. Déjame hablar a mí».
El gigante de hielo se acercó, sus pasos haciendo temblar la tierra. Era una criatura imponente, con la piel azul cubierta de marcas tribales y ojos que brillaban como estrellas heladas. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en nuestras tierras?, tronó, su voz como el crujir del hielo. Odín se inclinó humildemente, interpretando a la perfección su papel de anciano indefenso. Somos simples viajeros, noble gigante. Buscamos trabajo y refugio de la tormenta. Hemos oído que el gran Suttung busca trabajadores para su fortaleza. El gigante los estudió por un momento, sus ojos entrecerrados con desconfianza. El viento aullaba a su alrededor, agitando la nieve en remolinos fantasmales. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el gigante gruñó. Sigan el camino hacia el este. Allí encontrarán la fortaleza de Suttung. Tal vez él tenga uso para unos débiles como ustedes. Con esas palabras, el gigante se dio la vuelta y desapareció en la tormenta, dejando a Odín y Loki solos nuevamente. Cuando estuvieron seguros de que el gigante estaba fuera del alcance del oído, Loki miró a Odín con una mezcla de admiración y diversión. Impresionante actuación, padre de todos. Casi me lo creo yo mismo. Odín sonrió, un destello de su verdadera naturaleza brillando en sus ojos por un momento. La mejor mentira es aquella que contiene un grano de verdad, Loki. Recuérdalo. Continuaron su camino, ahora con un propósito claro. A medida que avanzaban, la tormenta comenzó a amainar, revelando un paisaje de una belleza fría y terrible. Enormes glaciares se alzaban a lo lejos, sus superficies brillando como espejos gigantescos. Ríos de hielo serpenteaban entre las montañas, y en el cielo, auroras boreales comenzaban a danzar, pintando el firmamento con colores etéreos. Tras lo que parecieron horas interminables de caminata, finalmente divisaron su destino. La fortaleza de Suttung se alzaba ante ellos como una monstruosa bestia de hielo y roca, sus torres dentadas arañando el cielo gris de Jotunheim. Era una construcción imponente, diseñada para resistir los embates del clima más cruel y los ataques de los enemigos más feroces. Odín y Loki se detuvieron a una distancia prudente, observando la fortaleza y los gigantes que patrullaban sus murallas. Bien, ¿cuál es el plan?, preguntó Loki, frotándose las manos para entrar en calor. Odín señaló hacia la entrada principal, custodiada por dos enormes gigantes armados hasta los dientes. Mantendremos nuestra historia. Somos trabajadores en busca de empleo. Yo soy un herrero experimentado, y tú, mi joven aprendiz. Una vez dentro, debemos ganarnos la confianza de Suttung y, más importante aún, de su hija Gunnlod. Loki asintió, su mente ya trabajando en las posibles formas de manipular a sus anfitriones. ¿Y si nos rechazan? No parecen del tipo hospitalario. Entonces, dijo Odín, su voz adquiriendo un tono de acero, improvisaremos. Recuerda, Loki, el fracaso no es una opción. El hidromiel de la poesía debe ser recuperado, sin importar el costo. Con esas palabras, los dos dioses disfrazados comenzaron a acercarse a la fortaleza. Cada paso los llevaba más cerca de su objetivo, pero también del peligro. La sombra de la enorme construcción cayó sobre ellos, fría y amenazante, como si la misma fortaleza supiera que albergaba intrusos. Mientras se aproximaban a las puertas, Odín y Loki intercambiaron una última mirada. En ese breve momento, toda la gravedad de su misión se reflejó en sus ojos. Estaban a punto de adentrarse en el corazón del territorio enemigo, rodeados de gigantes que los despedazarían sin pensarlo dos veces si descubrían su verdadera identidad. El destino del hidromiel de la poesía, y quizás el de los 9 mundos, pendía de un hilo. Y ese hilo era el ingenio y la astucia de dos dioses jugando a ser mortales en un juego donde la más mínima equivocación podría significar la destrucción. Con un profundo suspiro, Odín enderezó sus hombros encorvados y avanzó hacia las puertas. La actuación más importante de su vida estaba a punto de comenzar. El eco de sus pasos resonaba en el silencio gélido mientras Odín y Loki se acercaban a las imponentes puertas de la fortaleza de Suttung.
El hielo crujía bajo sus pies, y el viento aullaba entre las torres de piedra negra, como si la misma fortaleza quisiera ahuyentarlos. Dos gigantes, altos como montañas y con armaduras que parecían esculpidas del mismo hielo de Jotunheim, custodiaban la entrada. «¡Alto ahí!», bramó uno de los guardias, su voz retumbando como una luz. «¿Qué buscan aquí, enanos?». Odín dio un paso al frente, encorvado en su disfraz de anciano, su barba blanca agitándose con el viento helado. «Somos humildes trabajadores, nobles gigantes», dijo con voz temblorosa pero firme. «Hemos viajado desde tierras lejanas, buscando el favor del poderoso Suttung. Hemos oído que necesita ayuda en su gran fortaleza». Los guardias intercambiaron miradas de sospecha, sus ojos brillando como estrellas frías en la penumbra. El más grande de ellos, con cicatrices que surcaban su rostro azulado, se inclinó para examinar más de cerca a los recién llegados. Su aliento, frío como la escarcha, hizo que Louki temblara involuntariamente. «Trabajadores», gruñó el gigante. «¿Y qué habilidades poseen que puedan ser de utilidad para el gran Suttung?». Louki, interpretando su papel de joven aprendiz a la perfección, dio un paso adelante con entusiasmo fingido. «Oh, noble gigante. Mi maestro aquí presente es el mejor herrero que jamás haya existido. Sus manos pueden forjar armas capaces de cortar el mismo aire, armaduras que ni siquiera el poderoso Thor podría penetrar». Al mencionar el nombre de Thor, un murmullo de descontento recorrió a los guardias. Odín lanzó una mirada de advertencia a Louki, quien rápidamente añadió: «Por supuesto, tales maravillas estarían al servicio del gran Suttung y de los poderosos gigantes de hielo». El guardia de las cicatrices pareció considerar sus palabras por un momento. Finalmente, se volvió hacia su compañero y gruñó: «Ve a buscar a Suttung. Que él decida qué hacer con estos visitantes». Minutos que parecieron horas pasaron mientras esperaban. El viento helado se colaba entre sus ropas, y Louki no podía evitar temblar, tanto por el frío como por la anticipación. Odín, por su parte, permanecía impasible, su único ojo recorriendo las murallas de la fortaleza, memorizando cada detalle. Finalmente, las puertas se abrieron con un chirrido que resonó en todo el valle. Una figura imponente emergió de las sombras: Suttung, el gigante guardián del hidromiel. Era una visión impresionante, más alto que cualquier gigante que hubieran visto antes, con una barba de hielo que le llegaba hasta el pecho y ojos que brillaban con una inteligencia fría y calculadora. Suttung los estudió con una mirada penetrante, como si pudiera ver a través de sus disfraces. «Así que buscan trabajo en mi fortaleza», su voz era profunda como el rugido de un glaciar. «¿Qué les hace pensar que necesito la ayuda de seres tan diminutos?». Odín dio un paso adelante, inclinándose respetuosamente. «Gran Suttung, hemos oído historias de tu sabiduría y poder en tierras lejanas. Sabemos que una fortaleza tan magnífica como la tuya requiere de artesanos hábiles para mantener su gloria. Mi aprendiz y yo ofrecemos nuestras humildes habilidades a tu servicio». Suttung pareció considerar sus palabras, acariciando su barba de hielo pensativamente. «¿Es cierto lo que dice tu aprendiz? ¿Puedes forjar armas y armaduras sin igual?». «Mi señor», respondió Odín con humildad, «mi aprendiz exagera en su entusiasmo juvenil. Pero sí, tengo cierta habilidad con el martillo y el yunque. Si me permites demostrarlo, estoy seguro de que quedarás satisfecho con mi trabajo». Tras un momento de deliberación que pareció durar una eternidad, Suttung asintió lentamente. «Muy bien, les daré una oportunidad. Pero les advierto», su voz adquirió un tono amenazante, «si me decepcionan o descubro que sus intenciones no son honorables, sus vidas serán el precio». «¿Entendido?». Odín y Louki asintieron solemnemente, conscientes de que estaban caminando sobre hielo muy delgado. Con un gesto de Suttung, los guardias se apartaron, permitiéndoles entrar en la fortaleza. El interior era un laberinto de pasillos de hielo y piedra, iluminados por antorchas de fuego azul que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El frío era aún más intenso aquí, y el aire estaba cargado con un aroma extraño, dulce y embriagador.
Mientras seguían a Suttung por los pasillos serpenteantes, Louki se acercó a Odín y susurró, ¿y ahora qué? No veo señales del hidromiel por ninguna parte. Odín, sin perder el paso, respondió en voz baja, paciencia, Louki. Primero debemos ganarnos su confianza. Observa y aprende, cada rincón de esta fortaleza esconde secretos. El hidromiel está aquí, puedo sentirlo. Finalmente, llegaron a una enorme herrería. El calor de las fraguas contrastaba bruscamente con el frío del resto de la fortaleza, creando una neblina que se arremolinaba alrededor de sus pies. Aquí trabajarás, declaró Suttung. Muéstrame de lo que eres capaz, herrero. Y recuerda, estaré vigilando. Con esas palabras, Suttung se retiró, dejando a Odín y Louki solos en la herrería. Tan pronto como el gigante estuvo fuera de vista, Louki se volvió hacia Odín, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y preocupación. Bueno, padre de todos, parece que hemos logrado entrar. ¿Cuál es el siguiente paso en tu gran plan? Odín, ya examinando las herramientas de la herrería, sonrió misteriosamente. Ahora, mi querido Louki, comienza el verdadero trabajo. Forjaremos más que armas aquí, forjaremos nuestro camino hacia el hidromiel de la poesía. Y para ello, necesitaremos toda nuestra astucia y paciencia. Mientras Odín comenzaba a trabajar en la fragua, el sonido del martillo sobre el yunque resonaba por la fortaleza, mezclándose con el aullido del viento exterior. Era el comienzo de una danza peligrosa, un juego de engaños y secretos que determinaría el destino del hidromiel de la poesía y, quizás, el futuro de los 9 mundos. El amanecer pintaba el cielo de Jotunheim con tonos púrpuras y dorados, un espectáculo de belleza efímera en un mundo de hielo eterno. En los jardines helados de la fortaleza de Suttung, donde cristales de hielo crecían en formas fantásticas y delicadas, Odín, aún en su disfraz de anciano herrero, se encontró con una visión que le robó el aliento. Gunnlod, la hija de Suttung y guardiana del hidromiel de la poesía, caminaba entre las esculturas de hielo con la gracia de una diosa. Su cabello, del color del fuego atrapado en ámbar, contrastaba vivamente con su piel azul pálido. Sus ojos, del color del cielo de verano, parecían contener toda la sabiduría de los 9 mundos. Odín se inclinó respetuosamente, interpretando su papel a la perfección. «Buenos días, noble Gunnlod», saludó, su voz ronca por la edad fingida. «Espero no molestar tu paseo matutino». Gunnlod se detuvo, estudiándolo con una mirada que parecía atravesar su disfraz. «¿Eres el nuevo herrero de mi padre, no es así?», preguntó, su voz melodiosa como el tintineo de cristales de hielo. «He oído hablar mucho de tus habilidades». Odín sonrió humildemente, su único ojo brillando con una chispa de astucia bien disimulada. «Me honran tales palabras, mi señora. Pero sospecho que tus propias habilidades superan con creces las mías». «¿Qué sabes tú de mis habilidades?», preguntó ella, arqueando una ceja con curiosidad. «Solo lo que los susurros del viento me han contado», respondió Odín misteriosamente, dejando que sus palabras flotaran en el aire frío como copos de nieve. «Dicen que eres la guardiana de un gran tesoro, uno que otorga sabiduría y el don de la palabra». Los ojos de Gunnlod se estrecharon, una mezcla de sospecha y curiosidad bailando en sus profundidades. «Cuidado, anciano. La curiosidad puede ser peligrosa en este reino. Hay secretos que es mejor dejar enterrados bajo el hielo». Mientras tanto, en otra parte de la fortaleza, Louki se deslizaba por los pasillos como una sombra, su forma transformada en la de un pequeño ratón. Sus agudos oídos captaron una conversación entre 2 sirvientes gigantes que hablaban en susurros apresurados. «Dicen que la señora Gunnlod baja cada noche a las cavernas bajo la montaña». «Silencio, tonto. Sabes que no debemos hablar de eso. Si Suttung se entera». Louki sonrió para sus adentros, sus bigotes temblando de emoción. Habían encontrado una pista crucial. De vuelta en los jardines, Odín continuaba su sutil cortejo, cada palabra cuidadosamente elegida. «Mi señora, en mis largos años he aprendido que la verdadera sabiduría no reside en tesoros ocultos,
sino en el corazón de aquellos que buscan el conocimiento. ¿No estarías de acuerdo? Gunnlod, intrigada por las palabras del aparente anciano, se encontró relajándose en su presencia. Hablas con la lengua de un Skald, herrero. Quizás haya más en ti de lo que aparenta. Solo soy un viejo que ha visto mucho mundo, respondió Odín con falsa modestia, permitiendo que un atisbo de su verdadera sabiduría se filtrara en sus palabras. Pero me honraría compartir algunas de mis historias contigo, si lo permites. A medida que los días pasaban, Odín y Gunnlod pasaban más tiempo juntos. Él la cautivaba con relatos de tierras lejanas y sabiduría antigua, cada historia cuidadosamente tejida para ganar su confianza. Ella, sin saberlo, revelaba pequeños detalles sobre el hidromiel y su guardianía, piezas de un rompecabezas que Odín armaba pacientemente. En las fraguas, Odín trabajaba incansablemente, forjando armas y armaduras de una belleza y poder sin igual. Su fama se extendió rápidamente por la fortaleza, y pronto, incluso los gigantes más escépticos hablaban con admiración del viejo herrero y sus creaciones mágicas. Loki, por su parte, se movía entre las sombras, recopilando información y sembrando sutiles semillas de caos. Un rumor aquí, una palabra allá, todo cuidadosamente calculado para servir a sus propósitos. Una noche, mientras compartían un momento bajo las estrellas en uno de los balcones de hielo de la fortaleza, Gunnlod miró a Odín con ojos brillantes de emoción contenida. Nunca había conocido a alguien como tú, confesó, su voz apenas un susurro. Siento que puedo confiar en ti de una manera que no he confiado en nadie más. Odín tomó su mano gentilmente, sintiendo el frío de su piel contra la suya. Por un momento, una punzada de culpa atravesó su corazón, pero la suprimió rápidamente. Y yo en ti, mi querida Gunnlod. Quizás el destino nos ha unido por una razón. Mientras la tensión entre ellos crecía, en las profundidades de la montaña, el hidromiel de la poesía esperaba, ajeno al drama que se desarrollaba por su posesión. Su poder, capaz de otorgar sabiduría y el don de la palabra, era un premio por el que Odín estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Esa noche, mientras Odín se retiraba a sus aposentos, se encontró con Loki en un pasillo oscuro. El dios del engaño había vuelto a su forma habitual, una sonrisa traviesa jugando en sus labios. «Cuidado, padre de todos», murmuró Loki, su voz apenas audible. «Estás jugando un juego peligroso. La hija de Suttung no es una tonta fácil de engañar». Odín asintió gravemente. «Lo sé, Loki. Pero es un riesgo que debemos correr. El hidromiel debe ser nuestro». Mientras se separaban, cada uno sumido en sus propios pensamientos y planes, el viento aullaba fuera de la fortaleza, como si los mismos elementos presintieran la tormenta que se avecinaba. En las profundidades de la montaña, el hidromiel de la poesía brillaba con una luz propia, esperando el momento en que su poder sería desatado una vez más en los 9 mundos. La luz de la luna llena se filtraba a través de las grietas de hielo en el techo de la caverna subterránea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de roca cristalina. Gunnlod, su cabello de fuego ondeando detrás de ella como una capa viviente, descendía por los antiguos escalones tallados en la piedra viva de la montaña. Sus pasos, ligeros como plumas cayendo sobre la nieve, apenas perturbaban el silencio sepulcral del lugar. Detrás de ella, invisible e inaudible, Loki la seguía en forma de una pequeña polilla. Sus ojos compuestos captaban cada detalle del descenso, memorizando el camino tortuoso que llevaba a las profundidades secretas de la fortaleza de Suttung. El aire se volvía más denso a medida que bajaban, cargado con un aroma dulce y embriagador que hacía que la cabeza de Loki diera vueltas incluso en su forma diminuta. El hidromiel, pensó, luchando por mantener el control de su transformación. Debe estar cerca. Gunnlod se detuvo frente a una enorme puerta de piedra, tan antigua que parecía haber crecido de la misma montaña. Runas brillantes, más antiguas que el tiempo mismo, adornaban su superficie, pulsando con un poder que hacía que el aire a su alrededor chisporroteara de energía mágica. Con un gesto de su mano y un susurro en una lengua olvidada, más antigua que los mismos gigantes, Gunnlod activó las runas.
La puerta se abrió con un gemido que resonó en las profundidades de la montaña, revelando una cámara circular que quitaba el aliento. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de cristal que parecía hecho de luz solidificada, reposaban 3 enormes toneles dorados. Emanaban un resplandor suave, como si contuvieran el mismo sol en su interior. El hidromiel de la poesía, pensó Louki, su corazón de insecto latiendo con una mezcla de emoción y temor. Por fin lo hemos encontrado. Gunlod se acercó a los toneles con reverencia, sus dedos acariciando suavemente la superficie dorada. Sus ojos, reflejando el brillo del hidromiel, estaban llenos de una mezcla de orgullo y melancolía. «Oh, Quasir», murmuró ella, su voz apenas un susurro. «Tu sabiduría vive en cada gota. ¿Cuánto tiempo más debo guardar tu legado en la oscuridad?» Louki, aún en su forma de polilla, se posó en una grieta de la pared, observando atentamente. Cada detalle, cada palabra, era crucial para el éxito de su misión. Mientras tanto, en la superficie, Odín continuaba su elaborado engaño. Sentado junto a Suttung en el gran salón de la fortaleza, compartía historias de batallas imaginarias y reinos lejanos, cada palabra cuidadosamente elegida para ganar la confianza del gigante. «Dime, anciano», dijo Suttung, sus ojos nublados por el alcohol y la camaradería fingida, ¿has oído hablar del hidromiel de la poesía? Odín fingió sorpresa, su único ojo brillando con una curiosidad bien actuada. ¿El hidromiel de Quasir? Creía que era solo una leyenda, un cuento para entretener a los Cold en las noches frías. Suttung se inclinó hacia adelante, su voz un susurro conspirador que resonaba como el crujido del hielo. «Oh, es muy real, mi astuto amigo. Y está aquí, en mi fortaleza. ¿Puedes imaginar el poder que otorga? Sabiduría infinita, el don de la palabra. Con él, podría gobernar no solo Jotunheim, sino todos los reinos». Odín sintió una punzada de culpa ante la confianza del gigante, pero la suprimió rápidamente. El fin justificaba los medios, se recordó a sí mismo. «Un tesoro así debe estar bien protegido», comentó casualmente, tomando un sorbo de su bebida para ocultar la avidez en su mirada. «Oh, lo está», respondió Suttung con orgullo, golpeando su pecho con una mano del tamaño de un escudo. «Mi hija Gunlod es su guardiana. Nadie puede acceder a él sin su permiso. Ni siquiera yo», añadió con una risa que sonó como una avalancha distante. En ese momento, Louki regresó a la sala, transformándose discretamente en su forma habitual en un rincón oscuro. Se acercó a Odín y, con el pretexto de servirle más bebida, susurró: «Lo he encontrado. Está en una cámara subterránea, protegida por magia antigua. Gunlod es la llave». Odín asintió imperceptiblemente, su mente trabajando a toda velocidad en el próximo paso de su plan. La información de Louki confirmaba sus sospechas y abría nuevas posibilidades. Esa noche, mientras Odín y Louki discutían en privado en la pequeña habitación que compartían, el dios del engaño expresó su preocupación. «Gunlod confía en ti, padre de todos. La he visto, la forma en que te mira. ¿Estás seguro de que quieres traicionarla así?» Odín suspiró pesadamente, el peso de su decisión visible en la curva de sus hombros. «El hidromiel no pertenece a los gigantes, Louki. Fue creado de la sangre de Quasir, un ser de gran sabiduría nacido de la paz entre los Asir y los Vanir. Es nuestro deber llevarlo a Asgard y compartirlo con aquellos que puedan usarlo para el bien de todos los reinos». «¿Y qué hay de Gunlod?», presionó Louki, su voz inusualmente seria. «Ella no es como los otros gigantes. Es amable, sabia. Quizás podríamos convencerla de que nos entregue el hidromiel voluntariamente». «Lo sé», respondió Odín, su voz cargada de emoción contenida. «Y eso hace que esto sea aún más difícil. Pero debemos pensar en el bien mayor. El conocimiento y el poder del hidromiel no pueden permanecer ocultos en las profundidades de Jotunheim». Mientras trazaban su plan final, Odín no podía sacudirse la imagen de los ojos confiados de Gunlod. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O el deseo de poder lo estaba cegando, como a Suttung?
En la oscuridad de la noche, los toneles de hidromiel brillaban con una luz propia en las profundidades de la montaña, como si fueran conscientes del destino que les aguardaba. Su poder, capaz de cambiar el curso de la historia, estaba a punto de ser desatado una vez más en los 9 mundos. Odín y Loki, 2 dioses jugando a ser mortales, se preparaban para el acto final de su gran engaño. El destino del hidromiel de la poesía, y con él, el futuro de la sabiduría y la inspiración en todos los reinos, pendía de un hilo. Y ese hilo era el corazón de Gunnlod, atrapado entre el deber y un amor naciente que, sin saberlo, estaba condenado desde el principio. La noche caía sobre Jotunheim como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas heladas. En los jardines congelados de la fortaleza de Suttung, donde esculturas de hielo se alzaban como centinelas silenciosos, Odín se encontró con Gunnlod. El corazón del dios latía con una mezcla de anticipación y remordimiento, cada latido un recordatorio del peso de su misión y del precio que estaba a punto de pagar. Gunnlod, hermosa y etérea bajo la luz de las estrellas, parecía brillar con una luz interior. Su cabello de fuego caía en cascada sobre sus hombros, contrastando vívidamente con su piel azul pálido. Sus ojos, del color del cielo de verano, buscaron los de Odín con una emoción apenas contenida. «Mi querida Gunnlod», comenzó Odín, tomando sus manos entre las suyas. El contraste entre el frío de su piel y el calor de la suya era un recordatorio constante de las diferencias que los separaban. «Estos días a tu lado han sido los más felices que he conocido en mucho tiempo». Los ojos de Gunnlod brillaron con emoción, una sonrisa suave curvando sus labios. «Yo siento lo mismo», confesó, su voz apenas un susurro en el aire helado. «Nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera como tú lo haces. Es como si hubieras traído la primavera a este reino de invierno eterno». Odín respiró profundamente, el peso de su engaño pesando sobre él como una montaña. «Hay algo que debo confesarte», dijo, su voz grave con la seriedad del momento. «No soy quien crees que soy». Con un gesto, dejó caer su disfraz. La figura encorvada del viejo herrero se desvaneció, revelando al Padre de todos en toda su gloria. Su ojo brillaba con el conocimiento de eones, su barba plateada reflejando la luz de las estrellas. Una aura de poder divino lo rodeaba, haciendo que el aire a su alrededor chisporroteara de energía. Gunnlod retrocedió, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la confusión. «Odín», susurró, su voz temblando. «Pero, ¿por qué? Todo este tiempo». «Vine por el hidromiel de la poesía», admitió Odín, su voz cargada de una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Pero no esperaba encontrarte a ti, Gunnlod. No esperaba que mi corazón se viera atrapado de esta manera». Gunnlod lo miró, herida y traicionada. Sus ojos, antes llenos de amor y confianza, ahora mostraban un torbellino de emociones, dolor, ira, confusión. «¿Todo fue una mentira?», preguntó, su voz apenas audible. «¿Cada palabra, cada momento que compartimos?». «No», respondió Odín con sinceridad, dando un paso hacia ella. «Mis sentimientos por ti son reales, Gunnlod. Eso no fue parte del engaño. Por favor, entiende. El hidromiel no puede permanecer oculto aquí. Su poder, su sabiduría, deben ser compartidos con todos los reinos». «¿Y crees que tienes el derecho de decidir eso?», replicó Gunnlod, la ira reemplazando gradualmente al dolor en su voz. «El hidromiel es mi responsabilidad, mi legado. ¿Cómo te atreves a venir aquí, ganar mi confianza, mi amor, solo para robarlo?». Antes de que Odín pudiera responder, un rugido ensordecedor llenó el aire. Suttung, alertado por la magia que rodeaba a Odín, apareció en los jardines con una horda de gigantes de hielo. Sus ojos brillaban con furia asesina, y en su mano sostenía un martillo de guerra tan grande como un roble. «Traidor», bramó Suttung, su voz haciendo temblar los cimientos de la fortaleza. «Guardias, captúrenlos. Que el impostor sienta el verdadero frío de Jotunheim en sus huesos». En medio del caos, Loki apareció de la nada, su forma cambiando rápidamente de un cuervo a su apariencia habitual. Odín,
es ahora o nunca, gritó, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y temor. Odín miró a Gunnlod una última vez, su único ojo lleno de una tristeza infinita. Lo siento, susurró, antes de transformarse en un águila majestuosa y alzar el vuelo hacia las profundidades de la montaña. Loki, convertido en un veloz halcón, lo seguía de cerca, mientras los gigantes lanzaban rocas y lanzas de hielo, tratando desesperadamente de detenerlos. El aire se llenó de gritos de furia y el sonido de hielo quebrándose. En la cámara subterránea, Odín usó toda su magia para abrir los toneles y absorber el hidromiel en su propio cuerpo. El poder de la bebida divina lo llenó, otorgándole una fuerza y sabiduría inimaginables. Cada gota era como un rayo de conocimiento puro, amenazando con desbordar su mente. Pero mientras se preparaban para escapar, Gunnlod apareció en la entrada de la cámara. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora brillaban con determinación y dolor. Odín, por favor, suplicó, su voz quebrándose. No hagas esto. El hidromiel es mi responsabilidad, mi vida. Si alguna vez sentiste algo real por mí, detente ahora. Por un momento, Odín dudó. La culpa y el amor luchaban en su corazón contra el deber y la ambición. Pero el rugido de los gigantes acercándose lo devolvió a la realidad de su situación. Lo siento, mi amor, dijo con voz quebrada, cada palabra un puñal en su propio corazón. Algún día entenderás por qué tenía que ser así. El conocimiento del hidromiel pertenece a todos los mundos, no solo a Jotunheim. Con un poderoso batir de alas, Odín y Loki se elevaron, atravesando el techo de la caverna y emergiendo en el cielo nocturno de Jotunheim. El frío cortante los golpeó, pero el calor del hidromiel en sus venas los protegía. Detrás de ellos, el llanto desgarrador de Gunnlod se mezclaba con los gritos de furia de Suttung y los demás gigantes. La traición estaba consumada, pero el costo emocional era mayor de lo que Odín había anticipado. Mientras volaban de regreso a Asgard, Loki no pudo evitar preguntar, ¿valió la pena, padre de todos? ¿El precio que hemos pagado por el hidromiel? Odín, con el corazón pesado y el hidromiel de la poesía ardiendo en su interior, no respondió inmediatamente. El precio de la sabiduría, reflexionó, a veces era demasiado alto. Pero ya no había vuelta atrás. El destino de los 9 mundos cambiaría para siempre con este acto. Mientras se alejaban, la fortaleza de Suttung se perdía en la distancia, un recordatorio helado de lo que habían ganado y lo que habían perdido en su búsqueda del hidromiel de la poesía. El cielo de Jotunheim se llenó de gritos de furia y el batir de alas gigantescas. Odín, en forma de águila majestuosa, surcaba el aire a una velocidad vertiginosa, el precioso hidromiel de la poesía seguro en su interior. Cada aleteo lo alejaba más de la fortaleza de Suttung, pero el peso de su traición parecía arrastrarlo hacia abajo como una cadena invisible. Loki, convertido en un veloz halcón, volaba a su lado, sus ojos agudos constantemente mirando hacia atrás. «Nos alcanzan, padre de todos», gritó sobre el rugido del viento helado. Suttung se ha transformado en un águila monstruosa. Efectivamente, detrás de ellos, una enorme águila negra como la noche los perseguía. Sus alas, tan vastas que oscurecían las estrellas a su paso, batían con una furia vengativa. Era Suttung, utilizando toda su magia de gigante para dar caza a los ladrones de su tesoro más preciado. Sus ojos brillaban con un odio incandescente, y cada graznido de rabia hacía temblar las montañas. Odín batió sus alas con más fuerza, esquivando montañas de hielo que se alzaban como colmillos en la noche y atravesando nubes tormentosas que amenazaban con congelar sus plumas. «Debemos llegar al Bifrost», gritó a Loki. «Es nuestra única esperanza de escape». Pero la distancia entre ellos y su perseguidor se acortaba inexorablemente. Suttung, cegado por la ira y el deseo de venganza, lanzaba ráfagas de viento helado y relámpagos desde su pico, obligando a Odín y Loki a realizar maniobras cada vez más arriesgadas. El paisaje de Jotunheim pasaba bajo ellos como un borrón blanco y azul. Glaciares milenarios, campos de hielo interminables y abismos tan profundos que parecían no tener fondo se sucedían uno tras otro.
El frío era tan intenso que incluso en sus formas de aves, Odín y Loki podían sentir cómo se les congelaba el aliento. En un momento de desesperación, cuando parecía que Suttung estaba a punto de alcanzarlos, Loki gritó: «Odín, usa el poder del hidromiel. Es la única forma de escapar». Odín dudó por un segundo. Usar el hidromiel antes de llegar a Asgard podría tener consecuencias imprevistas. El poder de la bebida divina aún no se había asentado completamente en su ser, y temía perder el control. Pero al ver a Suttung cada vez más cerca, sus garras extendidas listas para despedazarlos, supo que no tenía opción. Concentrándose, Odín dejó que una pequeña parte del hidromiel fluyera a través de su ser de águila. De repente, palabras de poder antiguo brotaron de su pico, resonando en el aire con una fuerza sobrenatural. Runas brillantes aparecieron en el cielo, formando una barrera de energía mágica detrás de ellos. Suttung chocó contra la barrera con un impacto que hizo temblar el firmamento. El gigante transformado rugió de frustración, un sonido que hizo que avalanchas se desprendieran de las montañas lejanas. Pero su determinación era implacable. Con un poderoso graznido que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad, Suttung convocó a los vientos de Jotunheim, creando una tormenta de proporciones míticas. El cielo se oscureció aún más, si es que eso era posible. Rayos de un azul sobrenatural cruzaban el firmamento, el granizo del tamaño de puños golpeaba sus alas sin piedad, y tornados de hielo y nieve se formaban a su alrededor. Odín y Loki se vieron obligados a separarse, esquivando los peligros como podían. «Loki», gritó Odín, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. «Distráelo. Yo intentaré abrir un portal». Loki, entendiendo el plan, se transformó en una serie de criaturas fantásticas, un dragón que escupía fuego, desafiando el frío de Jotunheim, una serpiente marina que emergía de las nubes, enroscándose alrededor de Suttung, un lobo gigante que aullaba desafiante, su aullido compitiendo con los truenos. Cada transformación confundía y retrasaba a Suttung, dando a Odín el tiempo que necesitaba desesperadamente. Concentrando todo su poder y el del hidromiel, Odín comenzó a tejer un hechizo complejo. El aire a su alrededor empezó a brillar y a distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera doblando ante su voluntad. Runas antiguas, más viejas que los mismos 9 mundos, danzaban alrededor de él en un torbellino de luz y poder. Suttung, percibiendo lo que Odín intentaba hacer, redobló sus esfuerzos. Con un grito de rabia pura, el gigante transformado atravesó las ilusiones de Loki y se lanzó directamente hacia Odín, sus garras extendidas para el golpe final. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, cuando las garras de Suttung estaban a punto de cerrarse alrededor de Odín, un portal se abrió frente a ellos. Era un vórtice de luz y color, una abertura en el tejido mismo del espacio. Sin dudarlo, Odín y Loki se lanzaron a través del portal. Suttung, con un último y desesperado esfuerzo, intentó seguirlos. Por un momento terrible, pareció que lo lograría, que la venganza del gigante los alcanzaría incluso más allá de los límites de Jotunheim. Pero el portal se cerró justo cuando Suttung estaba a punto de cruzarlo, cortando algunas de sus plumas. El grito de rabia y frustración del gigante resonó a través de los 9 mundos, un lamento que hizo temblar las raíces mismas de Yggdrasil. Odín y Loki emergieron en el Bifrost, el puente arcoíris que conectaba los mundos. Exhaustos y agitados, apenas pudieron mantener sus formas divinas. Heimdall, el guardián de ojos dorados, los recibió con una mirada de preocupación y algo de reproche. «Lo logramos», jadeó Loki, colapsando en el puente arcoíris, su forma cambiando rápidamente entre varias criaturas antes de estabilizarse en su apariencia asgardiana. Odín, volviendo a su forma habitual, sostuvo su pecho donde el hidromiel ardía con un poder apenas contenido. «Sí», dijo con voz cansada, el peso de sus acciones visible en cada línea de su rostro. «Lo logramos. ¿Pero a qué precio?». Mientras las puertas de Asgard se abrían para recibirlos, Odín no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia el vacío cósmico del que habían emergido. En algún lugar allá, en las heladas tierras de Jotunheim, Gunnlod lloraba su traición, y Suttung juraba venganza.
El hidromiel de la poesía estaba ahora en su poder, pero la victoria tenía un sabor amargo. El destino de los 9 mundos había cambiado para siempre, y solo el tiempo diría si el precio pagado valdría la recompensa obtenida. El gran salón de Valhalla resplandecía con un brillo dorado, las antorchas y braseros lanzando sombras danzantes sobre las paredes adornadas con escudos y tapices que narraban las grandes hazañas de los dioses. El aire estaba cargado de anticipación, un silencio expectante reinaba entre los presentes. Dioses, Einherjar y Valquiria se congregaban, sus ojos fijos en el trono donde Odín, el padre de todos, se erguía con majestuosidad. El rostro de Odín mostraba las huellas de su reciente aventura, líneas de cansancio surcaban su frente, y su único ojo brillaba con una mezcla de triunfo y pesar. En su mano sostenía una copa dorada, dentro de la cual el hidromiel de la poesía resplandecía con luz propia, como si contuviera las estrellas mismas. Con voz grave y solemne, Odín comenzó a hablar: he traído el hidromiel de la poesía a Asgard, pero el costo ha sido alto. He engañado, he traicionado la confianza, y he dejado dolor a mi paso. La sabiduría que he ganado viene acompañada de un peso que llevaré por toda la eternidad. Un murmullo recorrió la sala, mezcla de asombro y preocupación. Frigg, su esposa, lo miraba desde su asiento con una mezcla de comprensión y tristeza, sus ojos reflejando el conocimiento de los sacrificios que conllevaba gobernar los 9 mundos. Sin embargo, continuó Odín, su voz ganando fuerza, este poder no puede quedar confinado en un solo reino. La sabiduría y el don de la palabra deben ser compartidos con todos los mundos. Es nuestro deber, como guardianes del cosmos, asegurar que el conocimiento fluya libremente, como el agua de Mimisbrunn. Con un gesto de su mano, Odín convocó una serie de copas doradas que aparecieron flotando en el aire frente a él. Cada una brillaba con una luz única, como si estuviera destinada a un propósito específico. Cerrando su ojo, Odín se concentró. De su boca brotó un chorro de hidromiel que se dividió en el aire, llenando cada copa con precisión milimétrica. El líquido dorado brillaba y se arremolinaba en cada recipiente, como si tuviera vida propia. A cada mundo le corresponde una parte, declaró Odín, su voz resonando con poder divino. A los elfos de luz de Alfheim, para que sus canciones sean aún más hermosas y sus historias perduren por eones. Un elfo de luz, alto y etéreo, se adelantó para recibir su copa. Al beber, sus ojos se iluminaron con una nueva comprensión, y una melodía celestial comenzó a brotar de sus labios. A los enanos de Nidavellir, para que su creatividad no conozca límites y sus creaciones maravillen a todos los reinos. Un enano de barba trenzada y manos callosas tomó su copa con reverencia. Al probar el hidromiel, sus ojos brillaron con inspiración, y sus dedos comenzaron a trazar en el aire diseños de artefactos nunca antes imaginados. A los humanos de Midgard, para que encuentren consuelo y fuerza en la poesía durante sus cortas pero intensas vidas. Un Skald nórdico, representante de la humanidad, se acercó con paso tembloroso. Al beber de su copa, sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción, y palabras de belleza sublime comenzaron a fluir de sus labios. Uno a uno, emisarios de cada reino se acercaron para recibir su parte del hidromiel. El aire en Valhalla se llenó de una energía vibrante, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo reescrito con cada gota compartida. Cuando llegó el turno de Midgard, Odín hizo una pausa, su mirada perdida en la distancia, como si pudiera ver el futuro desplegándose ante él. A los humanos, dijo con voz solemne, les otorgo la mayor parte. Pues en su fragilidad y brevedad, son quienes más necesitan el consuelo y la inspiración de la poesía. En sus corazones, el hidromiel encontrará el terreno más fértil para florecer. Loki, observando desde un rincón, no pudo evitar comentar, ¿y qué hay de Jotunheim? ¿No merecen ellos también una parte, después de todo lo que hemos tomado? Un silencio tenso cayó sobre la sala. Los dioses se miraron unos a otros, incómodos, recordando el alto precio pagado por obtener el hidromiel. Odín cerró su ojo, el peso de sus acciones visible en la curva de sus hombros. La imagen de Gunnlod, herida y traicionada, apareció en su mente, un recordatorio constante del costo de la sabiduría. Tienes razón, Loki,
respondió finalmente, su voz cargada de emoción. En mi afán por obtener el hidromiel, olvidé que la sabiduría no conoce fronteras entre reinos. La verdadera poesía nace de la comprensión y el perdón, no de la división y el engaño. Con un gesto, creó una última copa, más elaborada que las demás. Brillaba con una luz fría y hermosa, como el hielo bajo la luz de las estrellas. Esta será para Jotunheim, declaró Odín, como ofrenda de paz y reconocimiento de mi error. Que sirva para sanar las heridas que hemos causado y tender puentes entre nuestros pueblos. Heimdall, el guardián del Bifrost, dio un paso adelante. Yo la entregaré, Padre de todos. Quizás esto pueda empezar a sanar las heridas entre nuestros reinos. Mientras Heimdall partía con la copa destinada a los gigantes, Odín se dirigió nuevamente a la asamblea. El hidromiel de la poesía nos recuerda que la verdadera sabiduría no reside en el poder o el conocimiento acumulado, sino en cómo lo usamos. En mi búsqueda, perdí de vista esta verdad fundamental. Se volvió hacia Frigg, su mirada llena de arrepentimiento y amor. He aprendido que la sabiduría sin compasión es vacía, y el conocimiento sin empatía es peligroso. El verdadero poder de la poesía reside en su capacidad para unir, no para dividir. Frigg se levantó y tomó su mano, ofreciéndole una sonrisa de comprensión. Lo importante, mi amor, es que has reconocido tu error y buscas enmendarlo. La verdadera sabiduría nace de la capacidad de aprender y crecer, incluso de nuestros errores más dolorosos. En los días y semanas siguientes, los efectos del hidromiel comenzaron a manifestarse en todos los reinos. Nuevas canciones surgieron entre los elfos, tan hermosas que hacían llorar a las estrellas. Los enanos crearon obras maestras que desafiaban la imaginación, forjando maravillas nunca antes vistas. Y en Midgard, los humanos descubrieron el poder sanador de la poesía, encontrando belleza y significado incluso en los momentos más oscuros de sus vidas efímeras. En Jotunheim, la copa de hidromiel fue recibida con sorpresa y cautela. Gunnlod, aún herida pero conmovida por el gesto, fue la primera en probar su contenido. Sus ojos se iluminaron con una nueva comprensión, y en su corazón, aunque el dolor persistía, nació una chispa de perdón. Nuevas sagas nacieron en las tierras heladas, narrando no solo de guerra y venganza, sino de entendimiento y reconciliación. Odín, observando todo desde su trono en Lishald, reflexionaba sobre el viaje que lo había llevado a este momento. El robo del hidromiel de la poesía había sido tanto una victoria como una lección de humildad. La verdadera sabiduría, murmuró para sí mismo, mientras tallaba nuevas runas en su lanza Gungnir, no es algo que se pueda robar o poseer. Es algo que se cultiva, se comparte y se vive. Y así, el hidromiel de la poesía fluyó a través de los 9 mundos, inspirando canciones, historias y versos que perdurarían por eones. La leyenda de su robo se convirtió en una advertencia y una inspiración, un recordatorio de que el conocimiento más valioso es aquel que une a todos los seres, trascendiendo las barreras entre mundos y corazones. En el gran árbol Yggdrasil, nuevas ramas brotaron, nutrida por las palabras y emociones nacidas del hidromiel. Y en cada hoja, en cada gota de rocío, se reflejaba la eterna verdad que Odín había aprendido a un alto precio: la poesía más poderosa nace del amor, la comprensión y el perdón.